Primer libro de Samuel, capítulo 22, dice la palabra de Gat. David se fue a la cueva que está en Adulán. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlos. Ese día también se unieron a David como 400 hombres, todos eran pobres, no tenían dinero para pagar sus deudas, era gente que sufría mucho y que no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder, es decir, el líder, hermano, de los muertos de hambre, endeudados y afligidos. De allí David se fue a una ciudad de Moab, Mizpah, y pidió al rey de ese país: por favor, te ruego que dejes a mi padre y mi madre vivir aquí en tu país hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como los padres de David se quedaron con el rey Moab todo el tiempo que estuvo escondido David. Cierto día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a Judá. Y David se fue al bosque de Eret. Dice: mientras tanto Saúl estaba en el cerro de Gibeá, sentado bajo la sombra de un árbol y rodeado de sus ayudantes. En la mano sostenía una lanza. Vamos al versículo 11. Entonces el rey mandó, después léalo todo usted, mandó traer al sacerdote Imelec y a todos los familiares que eran sacerdotes de Nob. Y Saúl le dijo a Imelec: escúchame bien, hable usted, su majestad. Contestó Imelec: ¿por qué me has traicionado como lo hizo David?, preguntó Saúl. ¿Por qué le diste a David comida, una espada, y le pediste a Dios que lo ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Imelec le respondió: pero si David es el más fiel de sus servidores, está casado con su hijo, el jefe de los guardias y el hombre más apreciado en el palacio. Esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que usted tiene con él. Ni yo ni mis familiares hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: eso no me importa, tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey le ordenó a sus guardias: maten al sacerdote David. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí, y en vez de darme aviso, le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey ordenó a Doeg: mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes, y además fue a la ciudad de No, donde vivían los sacerdotes, y mató hombres, mujeres, niños recién nacidos y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Imelec, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue donde estaba David y le contó cómo Saúl había matado a los sacerdotes. Entonces David dijo: yo sabía yo que Doeg, el edomita, le contaría a Saúl lo que vio en el templo. Tengo la culpa de que hayan matado a toda tu familia, y ahora Saúl va a querer matarte también a ti. Pero no tengas miedo, que conmigo estarás seguro. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar, hermanos queridos, sobre la crisis de los ungidos. Ser ungido de Dios no me hace inmune a la realidad. No es que soy ungido por el Señor y entro en una nube de gloria, en una nube extraña, y me aparto y vivo en la atmósfera rodeado de ángeles y arcángeles y serafines y todo lo que usted quiera. Sino que los ungidos tenemos crisis. ¿Cuántos dicen amén? Hay crisis del ungido. Aquí estaba David, un ungido, ungido por el Señor, ungido por el profeta Samuel, llamado para grandes cosas de parte del Señor, lleno de crisis. Hermano querido, la unción no nos libera de las crisis, y los ataques del enemigo con nuestras vidas son poderosas. La diferencia es que Dios nos ayuda a vencer los ataques del diablo. ¿Cuántos dicen amén? La unción hace que estemos en pie con la palabra de Dios. La unción hace que tengamos la fuerza para sobreponernos a todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Diga: todas las cosas. Todas las cosas podemos ser sobrepuestos. No podemos levantar sobre todas las cosas, pero no nos hace intocables. No es que somos ungidos y ahora estamos más allá del bien y el mal y vivimos en una galaxia rara. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, no somos de este mundo. La Biblia lo dice, lo vimos el viernes, pertenecemos a lo sobrenatural. Y en esa realidad sobrenatural se encontraba, escuche, David.
Fue ungido por parte de Samuel. Y le dijo: serás ungido como el próximo rey. Será ungido para cumplir los mandatos de Dios, para ser grande, para ser poderoso, para hacer todo lo que Dios tenía para su vida. Pero vivía como un paria. Es decir, vivía como un hombre insignificante. En el diccionario dice insignificante, paria, pelagato. Alguien que no tenía dónde caerse muerto, hundido tal vez en sus miserias, lleno de crisis como la que vamos a ver ahora. Pero hermanos queridos, ¿se acuerdan cuando vimos la vida de José? Del pozo se sale. La vida de David, de la crisis también se sale. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante, porque David tenía muchas crisis. Los ungidos tenemos crisis. Si has ungido, ungida en esta tarde, en esta mañana, quiero que sepas que hay una verdad de una crisis que se vive como hombres y mujeres ungidos de Dios. Primera crisis o primera realidad de la crisis de David la vemos en los primeros versículos, y es su entorno y la realidad de Adulam. Dice la palabra, escuchen, capítulo 22, que David se fue a la cueva de Adulam. La primer crisis es la realidad y el entorno de una cueva. Vimos el otro día, hace unos días, unas cuantas semanas, que Elías estaba en una cueva, escapándose, triste, deprimido, angustiado, lleno de miedo. La cueva representa todo eso que le dije. Representa la tristeza, representa el miedo, representa el esconderse, representa la dificultad, representa los problemas, la depresión. Así que él fue a esa cueva. Y hermanos queridos, ¿saben por qué? Porque él, siendo ungido, tenía en su contra al rey Saúl. Tenía en su contra a toda la organización de gobierno, de reinado que pertenecía al pueblo de Dios, porque estaba en manos de Saúl, su suegro y enemigo acérrimo, porque lo odiaba Saúl a David. Y David va, y el único lugar que tiene para refugiarse, para esconderse, el único entorno en el cual se encuentra es la cueva de Adulam. Que en la Biblia la cueva de Adulam es el lugar de lo más bajo, de lo más miserable, de lo más pobre, de lo menos importante. Y no solamente va a él, sino que se encuentra con 400 hombres con el mismo espíritu negativo y destructivo. Todos dicen que estaban endeudados, que estaban afligidos de espíritu. Las distintas traducciones le dan distintos calificativos, pero representa lo mismo. Hombres que estaban angustiados, hombres que estaban perdidos, hombres que estaban arruinados, hombres que estaban fracasados en su vida, que no tenían dónde caerse muerto. Y ahí estaba David, el ungido, mientras que el hombre malvado, desechado por Dios, Saúl, violento, asesino, mentiroso, estaba con su ejército, estaba con su palacio, estaba con su gente, estaba con su séquito, estaba con todo lo que le obedecían y le respondían. ¿No le parece raro? ¿No le parece injusto? ¿No le parece extraño? Hay gente que me dice: pastor, desde que vengo al Señor, desde que estoy en Cristo, tengo este problema. Sí, por supuesto, los ungidos estamos en crisis. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se olvide, de la crisis se sale en victoria. De la crisis se sale en victoria. Amén. Estaban los muertos de hambre, endeudados, forajidos, gente sin rumbo, sufridos. Yo me imagino un momento el pensamiento de David. Yo me imagino por un instante la idea de David.
diciendo: yo fui el ungido por el profeta, fui el llamado para reinar, yo soy el que vencía al gigante, yo soy el que animé al pueblo cuando estaba huyendo, yo soy el que hice que los guerreros que se escondían de Goliat se transformaran en valientes, los que fueron a perseguir, los que animaron al pueblo. Yo fui el que hice que los filisteos comiencen a temer a Jehová de los ejércitos. Yo fui el que hice tantas cosas en favor del pueblo de Dios. Y resulta que las armas, los honores, la gente responde a Saúl, y yo estoy acá en una cueva. Yo no sé cuánto habrán dicho eso en algún momento. Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo te sigo. Yo decidí obedecerte y estoy en la cueva de Adulam. Y alrededor mío, ¿quiénes están? Los muertos de hambre, los afligidos, los forajidos, los que están desesperanzados, los que están deprimidos. Una vez escuché sobre un estudio acerca de cómo era esa cueva. Era la cueva de lo más perverso. Hoy en día hay grupos cristianos de rehabilitación, de drogadictos, de personas que están en crisis, en conflictos, despreciados, marginados, loquitos como se le dice, o lo que sea, que le llaman la cueva de Adulam. Porque, hermanos queridos, es el lugar donde está el rejunte de todo lo que la sociedad y la realidad desprecia. Pero, hermano, quiero decirle que de la Adulam se sale, de la crisis se sale. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuál es tu Adulam. Yo no sé cuál es tu entorno. Pero generalmente, hermanos queridos, no sé usted, no somos de los que andamos paseando en yate. No somos de los que estamos paseando por los primeros países del mundo, de Europa, por Australia, por algún lugar. No somos de las personas a veces que estamos rodeados de los exitosos, de los ganadores. No vivimos en palacios seguramente. Tal vez la situación que estamos viviendo económica, familiar, es como la cueva de Adulam. Es un lugar de crisis, rodeado de gente en crisis. Y a veces nos sentimos en fracaso, en derrota, en injusticia. Hasta dudamos de Dios y de nuestra propia fe. Pero escuche, David era el líder de esa gente, que era nada más ni nada menos que una miseria humana. Era el líder de los miserables. Esto es aparentemente. Y ahora le voy a explicar por qué. Aparentemente. ¿Por qué? Porque eso era en la apariencia, en la visión primera que se ve. Pero adentro de la cueva de Adulam estaba el ungido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se olvide que dentro del lugar de los miserables, derrotados, fracasados, estaba el ungido de Dios. Y hermano, así nos ve la gente y nos dice: vos sos cristiano, vos sos el que confías en Dios. Mirá tu vida, mirá tu casa, mirá tu economía, pero somos ungidos de Dios. Y de la crisis y de Adulam se sale. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Se sale de Adulam, se sale. Pero fíjense, algo maravilloso. Levante la mano los ungidos de Dios aquí en este lugar. Somos ungidos. Pero quiero decirle algo más, versículo 2. Ahí estamos los miserables, los 400 hombres pobres, endeudados. Gente que sufría mucho, dice, pero que ya no querían seguir viviendo así. ¿Cuántos dicen amén? Gente que se rebeló contra la realidad. David no quería vivir así. Los 400 no querían vivir así. Los que estaban en Adulam se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a cambiar nuestra realidad. ¿Cuántos dicen amén? Los ungidos no se quedan en una cueva para llorar su amargura, o para quejarse de los que están mejor, o para decir Dios me abandonó. Ellos estaban juntos con David, y todos ellos estaban juntos porque dijeron: no vamos, no queremos seguir viviendo así. Alguien diga amén. Y si está viviendo en derrota, decir: no voy a seguir viviendo así. Amén. Y si vivís en miseria, no voy a seguir viviendo en miseria.
aplauso. Si estás enfermo, no voy a seguir enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Los que estamos en Adulam estamos preparados para salir de ese lugar. Amén. Para eso fuimos ungidos. Somos los que no queremos vivir de esa manera. No queremos hacer, decíamos en la oración, hermano, no nos acostumbremos, no recibamos la enfermedad, no recibamos la pobreza, no recibamos la miseria. Dios es un Dios de cosas grandes. Y escuchen, la primera realidad o la primera crisis, Adulam, pero ahí estaban los ungidos. Ahí decían, no queremos vivir así. Y lo tercero, por eso le digo aparentemente, dice la Biblia que Dios escogió lo despreciado de los hombres para avergonzar a los sabios. Así que si nadie te tiene en cuenta y se burlan de vos, calificás para hacer cosas grandes para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y además, otra más, para que veas que esto era aparentemente así. Porque Saúl no era ningún grande. Saúl era atormentado, y mire lo que dice en el versículo 8 al final. ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué ayudaron para que David se rebele contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? Tenía un tremendo problema de soledad, de abandono, de baja autoestima. Nadie se preocupa, nadie me quiere. Aparentemente la opulencia del gobierno y del reino, pero en su corazón estaba derrotado. David estaba en Adulam, pero su corazón estaba en victoria. ¿Se da cuenta la diferencia? Uno por fuera era grande, pero por dentro era miserable. Saúl, nadie se preocupa, angustiado, deprimido, baja estima, derrotado, fracasado. Nadie se preocupa, llamaba a uno, ¿por qué lo ayudan al otro? Ustedes no me hacen caso a mí, no, se sentía un desastre. Así que lo que usted ve no es lo que es. Cuando usted dice, fulano, qué bien que está, no, el diablo te está engañando. Fulano aparenta o fulana aparenta estar mejor, pero los ungidos somos nosotros. Amén. Segunda crisis, la crisis familiar o la crisis de sufrir por los padres. A mí me llamó la atención y nunca le había prestado atención, pero Dios me habló sobre esto. David tenía que hacer algo por sus padres, no podría sostenerlos. David no podía hacer nada por sus padres. Eran como una carga para él. Mire, aparentemente era porque eran ancianos, posiblemente tengan alguna enfermedad, no sabemos bien detalles. Pero como David era el más chico de todos los hermanos, y ya era grande, así que sus padres seguramente eran ancianos. Y fíjense qué paradoja, porque David fue el que el padre no lo tuvo en cuenta. Cuando buscaban a alguien grande, a los reyes, ni siquiera lo mandaron a llamar a David, lo dejaron ahí en el campo, dejaron en aquel soñador de sueño. Buscó a los 7 hermanos mayores, a ver quién era el ungido para el nuevo rey. Pero en el momento los 7 hermanos no se acordaron de su padre. Los grandes no estaban. ¿Saben quién estaba? David. Y David era el ungido. Por eso estaba, porque era ungido. Y el drama, ¿qué hago con mis padres? No podía hacer nada. A veces, hermanos queridos, nos encontramos en problemas familiares. ¿Qué hacemos con nuestro ser querido? ¿Qué hacemos con nuestro padre, con nuestra madre que es tan anciano? ¿Qué hacemos con nuestro hermano, con nuestros hijos, con el que está sufriendo esto, lo otro? Nadie lo podía cuidar, solamente David. Así que David tenía que cargar, además de ser ungido y perseguido por Saúl, tenía que esconderse de un lado al otro, tenía que andar con su padre de aquí para allá, tuvo que ir a Moab y entregarlo, decirle, por favor, cuiden a mi padre y a mi madre. Ahí vemos, leer todo el capítulo anterior también, donde va a ver cómo David se tiene que ingeniar para poder solucionar este problema.
Hay veces que tenemos que padecer problemas familiares o cargar con cosas de familiares, de padre, madre, de sus dramas, de sus derrotas, de sus fracasos, de sus malas decisiones, de sus comportamientos irresponsables, de sus locuras. Hay sufrimiento. Hay veces, como me gustaría que mi padre o mi madre fueran distintos, o esto o lo otro. Hermano querido, es una realidad de los ungidos. En tu casa son todos sabios, en la familia son todos capos, son todos buenos, son todos inteligentes, pero a veces nosotros los ungidos solamente tenemos que estar enseñando, cargando, ayudando a nuestros seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? Es una crisis, es una realidad, pero no esperes de los demás, porque el único que tiene la unción tiene el poder de hacer algo por aquella persona desvalida o por aquella persona que necesita algo. ¿Cuántos dicen amén? Y tomarlo como un privilegio, porque para David yo creo que fue un privilegio. Él decía, mira, mi padre ni siquiera me tuvo en cuenta y ahora yo tengo que estar cuidándolo y llevándolo de un lado para otro. Qué bueno, hermanos queridos, es saber que en medio de esa crisis también Dios nos ayuda, porque Dios les abrió puertas y permitió que su padre y su madre, Isaí y su madre, puedan estar allí con el rey de Moab. Escuche, hay veces que tenemos problemas familiares. Esos eran los que podían hacer todo, sin embargo no pudieron hacer nada. David estaba teniendo la carga o la responsabilidad de sus padres. Hermanos queridos, yo le estoy diciendo esto ¿para qué? Para que nosotros sepamos que como ungidos del Señor las cosas no van a ser fáciles. Adular, el entorno, la miseria, los ataques, pero los ungidos somos nosotros. Problemas familiares, no hay salida, los padres, los hijos, tantas cosas, pero los ungidos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tercera crisis que quiero marcarle, la crisis, escuche, del complot. Esta es una tremenda realidad. Qué injusto, qué conspiración se levantó de Saúl. Saúl era el endemoniado. La Biblia lo dice, un espíritu satánico, un espíritu que le enviaba Dios, hacía que vea, que se angustie, que se deprime, que se ponía mal, se sacaba, le agarraba la locura. ¿Cómo estaba Saúl? Estaba, ahí dice, lo vamos a leer nuevamente, estaba en Gibeá, sentado a la sombra de un árbol con sus ayudantes, pero ¿sabe lo que tenía en la mano? Una lanza. Tenía la venganza, tenía el odio en la mano, tenía la gana de matar a David, tenía la bronca contra su vida, no era contra David, era contra su propio fracaso, porque había decepcionado a Dios, porque había abandonado la obediencia a Dios. Y como David fue obediente, él tenía bronca consigo mismo y quería matar a David por su irresponsabilidad. Porque no mató al enemigo cuando tenía que matarlo, a la malecita. Porque no mató a los animales cuando tenía que matarlo. Porque se quiso hacer el astuto con Dios. Así que la lanza era el odio que él tenía en la mano. Entonces Saúl, en lugar de gobernar, en lugar de reinar, en lugar de atacar a los enemigos que estaban alrededor, en lugar de trabajar para lo que Dios lo puso, para que gobierne, para que reine, para que lleve al pueblo a la sabiduría, al conocimiento, se puso a pelear con el mismo ungido de Dios. Pasa eso. El diablo hace eso con muchos cristianos. En lugar de estar guerreando contra Satanás, en lugar de estar guerreando contra los demonios, contra el espíritu de miseria, contra la angustia, contra la enfermedad, en lugar de levantarse, están peleando contra hermanos, están peleando contra personas que le fastidian, le molestan, un montón de cosas. Y conspiró Saúl contra David, armó un complot. Saúl le decía a todos que él era el correcto, el justo y el elegido, pero que David era un malvado asesino que dice, ¿por qué no me ayudan a mí si David está buscando la oportunidad para matarme? Mentiroso. Y los más le dijeron, no, pero si David es el más leal que hay, si David es el más respetado del palacio, si David es la persona más honesta, si David es el que salió a vencer al gigante, a defender al pueblo, que le honraba, tocaba para usted, Saúl, ¿no se acuerda? Le tocaba el arpa para que usted no se endemonie,
Sin embargo, hermanos queridos, Saúl lo odiaba. Los ungidos son odiados. Los que estamos ungidos por el Señor somos odiados por el diablo. Y se levanta un complot, una conspiración de hombres como Saúl, que parecen, como aquí lo veíamos, tenía soldados, tenía informantes, tenía elementos para perseguir y destruir. No solo, escuche, no solo quería destruir a David. Como no podía destruirlo a David, le quería destruir el entorno. A veces el diablo nos quiere destruir. Como no puede, comienza a atacar a los familiares débiles, carnales. Comienza a atacar la economía. Comienza a atacar al jefe incrédulo. Es decir, comienza a tocar todo lo que se relaciona con nosotros, porque sabe que nosotros somos ungidos y que tenemos poder, fe, y que no puede llegar a nosotros. Pero empieza a tocarnos el entorno. Por eso vamos a estar bien firme con Dios y va a empezar a tocar a tus seres queridos. Te van a mandar llamadas negativas, te van a decir cosas, te van a acusar, te van a mentir, van a hablarle mal del otro. Mirá vos, se volvió religioso, ahora ya no ama a la familia, y empiezan a decirte un montón de cosas, conspiraciones satánicas, diabólicas, porque en definitiva al diablo le molesta porque vos sos un ungido, una ungida de Dios. Amén. Entonces comienza a atacar el entorno, que es lo que hizo Saúl. Como a David no lo podía atacar, se calentó con los sacerdotes. Puso la gente en su contra. Le dijo: no, este es un malvado, este es un maldito que quiere hacer cualquier cosa en contra de nosotros. Fue y le mató 85 sacerdotes, lo leímos recién. 85 hombres los mató a espada, los mandó a mandar: maten a estos sacerdotes, porque estos están sirviendo a David y al Dios de David. Hermanos queridos, son capaces de cualquier cosa. Contra los ungidos, contra las ungidas de Dios, el diablo es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Te quieren atacar, te quieren destruir, te quieren detener. Le mató 85 sacerdotes, y después atacó y maltrató a los que ayudaban, entre ellos a Ahimelech. Le dijo a Ahimelech: a vos y a tu familia los voy a matar, porque vos estás con David. Es decir, se levantaron en contra porque estaban con el ungido. Los amenazaba. Dice que amenazó con matar a la familia del rey de Nob, donde se encontraba David. La crisis, el complot, las cosas que hace el enemigo para destruirnos, para detenernos. Si no puede contra nosotros, va a empezar a atacar nuestro entorno. Seamos vivos, abramos los ojos y tomemos autoridad sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestros animales, sobre nuestros propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Seamos vivos. Y mire, un desastre lo que hizo Saúl por el odio. Como no puede vulnerarnos, comienza a atacar el entorno. Y esta es la crisis del complot, de la conspiración. Y la cuarta crisis, con esto termino, es la culpa o el dolor de obedecer a Dios. Escuche, la crisis de la cueva, la crisis de la familia o de los padres, la crisis de la conspiración o el complot. Y cuarto, la crisis de la culpa o el dolor de obedecer a Dios. David solo quería agradar a Dios y se movía siempre en obediencia y en respeto a Dios. Uno diría: ¿por qué no te quedaste en la cueva, David? Quédate en la cueva, ese es tu lugar. ¿Se acuerda que leímos? No querían quedarse en ese lugar, querían salir de su miseria. ¿Cuántos dicen amén? El diablo quiere: quédate en tu cueva, quédate con los muertos de hambre, con los miserables, con los afligidos, quédate en la depresión, en la pobreza, en la angustia, quédate en la miseria espiritual o personal, quédate en ese lugar.
Pero David no solamente que tenía una visión de un ungido, sino que él era obediente a Dios. Versículo 5, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite. ¿Y cuántos dicen amén? Pero vas a tener problema con Saúl. Bueno, no importa. Dios nos ungió para escondernos, no para meterte en una cueva, no para que te quedes en tu angustia, no para que te calle la boca, no, te ungió para que salgas de tu escondite. Y Saúl se dio cuenta que había salido. ¿Para qué salió? Pero hermano, no le importa. Si él pensaba como hombre, dice: bueno, mejor me quedo acá hasta que se muera Saúl, después vemos lo que pasa, yo no me quiero pelear con nadie. Esa es la visión humana. Pero la visión espiritual era la visión del profeta. El profeta le dijo: David, tenés que salir. El profeta tenía palabra de Dios. Y David obedecía a los profetas de Dios. Y obedecía a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo: salí de este lugar. Aunque vas a tener problemas con la gente, con Saúl, no importa, salí de este lugar, porque no fuiste ungido para estar escondido. Amén. Y el mensaje que tenemos no fue dado por poder de Dios para callarlo, fue dado para que nosotros lo pongamos sobre la gente, para que extendamos la palabra de fe y de confianza. ¿Cuántos dicen amén? Así que escuchen, termino. ¿Qué hizo? Obedeció a la palabra de Dios. Y aunque se iba a poner más violento y lo que sea, porque él te quería callar, así que se volvió loco. Empezó a buscarlo, a perseguirlo. Pero en el versículo 9, escuche nuevamente, en ese momento, Doeg el edomita, que estaba entre los oficiales, le dijo a Saúl: yo vi a David en Nob cuando fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios. ¿Se da cuenta? David no hacía lo que quería. Fue a ver al profeta de Dios y le dio un mensaje. Fue a ver a Ahimelech y de parte de Dios recibió otro mensaje. Y David seguía obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no le fue fácil ni barato. No le fue gratis. Él no se movía por sentimientos. David no se movía ni por venganza ni por envidia. Él dijo: este Saúl lo voy a matar, me tiene cansado, es un perverso, es un mentiroso, está hablando mal de mí. No. Él se movía por la palabra de Dios. Él se movía porque venía un profeta o venía un hombre que tenía la palabra de Dios. Hermano querido, es tiempo de que nosotros nos movamos por la palabra de Dios. Alguien diga amén. Y David tenía hambre. El ungido tenía hambre. Cuando fue a Ahimelech, ¿qué fue lo primero que dio? Le dio de comer. Si no tenía para darle un pan duro a sus padres, ni siquiera. El ungido, el llamado para cosas grandes. ¿Cuántas veces se burlan de nosotros? Ah, el ungido, mira qué miserable que vive. Sí, eso parece por ahora, pero Dios está gestando algo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 111, Dios no se olvida del pacto que hizo con nosotros. Alguien diga amén. Entonces le decían: ahí está David. Pero él fue y tenía hambre y le dio de comer, porque el ungido de Dios no tenía para comer. Era el resultado, hermano querido. Escuchen, mire, si él se hubiese quedado, no hubiesen muerto los sacerdotes, no hubiese muerto nadie. Y murieron todos, 85 sacerdotes murieron todos. ¿Ves? Por tu culpa. A los ungidos no van a culpar de lo más injusto que haya. David no salió de la cueva porque se le ocurrió. David no fue a pedir la espada y Ahimelech le dio la espada de Goliat, que era lo único que tenía. La de Goliat, su propio enemigo, ¿se acuerda? Dijo: mira, lo único que tengo es la espada de Goliat. Bueno, dame lo único que tengo. Él no agarró la espada porque era un maldito, porque era un vengador, sino porque era guiado por la palabra de Dios. Fue guiado por el profeta Gad, fue guiado por Ahimelech. Tomó la espada y dijo: yo voy a guerrear. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, te van a culpar, te van a decir de todo, te van a mentir, te van a decir: por tu culpa murieron 85, por tu culpa las cosas están mal, por tu culpa,
por tu culpa. Pero él sabía que tenía que tomar la espada, porque él era un guerrero. El ungido es el guerrero. La ungida es la guerrera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos ungidos hay acá? Los ungidos debemos agarrar la espada. Hermano querido, los ungidos debemos agarrar la espada. Y el diablo se levanta contra nosotros, aleluya. Y el diablo se levanta contra nosotros para querer matarnos y destruirnos, para querer terminar con nosotros. Y te dice, mirá, murieron 85 por tu culpa. Mirá lo que estás haciendo por tu culpa. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Porque yo no me quiero quedar en Adulam. Porque yo no fuimos ungidos para andar en la miseria y en la derrota. Fuimos ungidos para cosas grandes. Alguien dígame. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Vamos a vencer. Mire, termino diciéndole lo siguiente. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Mire, en el versículo 23, ¿sabe lo que le dijo David? Y ahora Saúl va a querer matarte a ti, pero no tengas miedo, conmigo estarás seguro. ¿Por qué? Porque se sentía con confianza David, porque sabía que Dios estaba con él, porque sabía que él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Él no tembló, no le tembló el pulso, no le tembló nada a David. David dijo, vos quedate tranquilo, Dios está conmigo. Y si usted lee el capítulo siguiente, consultó a Dios y fue a Siclag y venció a los enemigos y trajo alimento y trajo riqueza y comenzó a hacerse grande, porque un día le creyó a Dios, porque un día decidió salir de Adulam. Cierre los ojos y alabe al Dios poderoso. Hay crisis pero hay victoria.